Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señoritas, señoras. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Buenas compañeros. tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Esperemos un minutito más, por favor, y empezamos clases. Muchas gracias. Buenas noches, Marlon. Buenas noches a todos. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, Baby Quiñones. Buenas tardes a todos. Claro. Buenas noches, Bob. Buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Listos, buenas noches con todos, bienvenidos me presento, soy el doctor Andrés Ojeda, bienvenidos un día más a las clases. El día de hoy tenemos las clases de historia, ¿no? ¿Sí? Y después tenemos las clases de lenguaje y comunicación, ¿correcto? ¿Sí? Un gusto por parte del Instituto EduTech, siempre es un gusto y un placer estar y contar con ustedes, ¿sí? Siempre les apago el micrófono, por favor. Cualquier interrogante, me levantan la manito. Yo con gusto les solvento cualquier tipo de duda, cualquier tipo de situaciones. Solo me levantan la manito y yo les desbloqueo el micrófono y prosigue con su interrogante o cualquier tipo de situación, ¿ya? Igualmente, cuando quiera yo actuación en clase, yo mencionaré el nombre y ustedes les desbloquearé el micrófono y empezaremos con algún tipo de preguntas que yo tenga hacia ustedes como alumnos y yo como docente. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, el día de hoy tenemos estamos en historia, ¿sí? La materia de historia, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Vamos a poner, bueno, estábamos viendo sobre la definición entre cultura y civilización, ¿no? Vamos a poner como título concepto de cultura, concepto de cultura, concepto de cultura. Concepto de cultura. Y ponemos lo siguiente. Hoy en día, hoy en día, hoy en día, se ha redefinido, hoy en día se ha redefinido, hoy en día se ha redefinido, hoy en día se ha redefinido el significado el significado el significado del término cultura, del término cultura, del término cultura, coma, y se le ha dado, y se le ha dado
y se le ha dado un sentido más social, un sentido más social, un sentido más social, un sentido más social, coma, al punto que llega a ser contrario, que llega a ser contrario que llega a ser contrario al que le otorgó el romanticismo, al que le otorgó el romanticismo. Punto aparte. A la cultura la definimos, a la cultura la definimos, a la cultura la definimos, a la cultura la definimos a la cultura la definimos como el conjunto de pensamientos, 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 coma, sentimientos y acciones, pensamientos, sentimientos y acciones de un grupo humano, coma, de un grupo humano, coma, de un grupo humano, coma, que se convierten en regla, 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 que moldeó el comportamiento, que moldeó el comportamiento, que moldeó el comportamiento, que moldeó el comportamiento punto seguido. De ahí que la cultura, de ahí que la cultura, de ahí que la cultura, de ahí que la cultura
de la cultura no sea solo el cultivo, no sea solo el cultivo del intelecto, de ahí que la cultura no sea solo el cultivo del intelecto o la producción simbólica, 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 coma, sino también los aspectos de la vida humana, 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 tales como la economía, coma, tales como la economía, coma, tales como la economía, coma, la tecnología, tales como la economía, coma, la tecnología, la tecnología y demás producciones materiales, y demás producciones materiales, y demás producciones materiales, que van más allá del aspecto biológico, que van más allá del aspecto biológico. Y van más allá del aspecto biológico. Punto seguido. Podemos decir entonces que el humano no es un ser cultural, 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 coma, ya que toda su vida, desde que fabrica un utensilio, ya que toda su vida, desde que fabrica un utensilio, para facilitar su vida, hasta la actividad intelectual, hasta la actividad intelectual, hasta la actividad intelectual más compleja, más compleja, más compleja, y la forma de relacionarse, y la forma de relacionarse, y la forma de relacionarse con otros. Es parte de la cultura, es parte de la cultura
En la que se desenvuelve. En la que se desenvuelve. En la que se desenvuelve. Punto aparte. Este sentido que le damos a la palabra cultura, este sentido que le damos a la palabra cultura, este sentido que le damos a la palabra cultura, es el más respetuoso de la diversidad. 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 De grupos humanos, ¿por qué? Dos puntos. ¿Por qué? Dos puntos. ¿Por qué? Dos puntos. ¿Por qué? Dos puntos. No discrimina, uno, ¿no? Uno punto raya, no discrimina entre, abrimos comillas, no discrimina entre, abrimos comillas, hombres cultos, cerramos comillas, abrimos comillas nuevamente, y hombres incultos, cerramos comillas. Repito, hombres cultos, entre comillas, y nuevamente entre comillas, hombres incultos. Hombres incultos. Cerramos comillas, coma. Como lo hacía el concepto del romanticismo, como lo hacía el concepto de romanticismo, como lo hacía el concepto de romanticismo, coma, en cambio, hablábamos de diferencias culturales. 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 Punto final. Dos puntos raya. No discrimina entre pueblos, no discrimina entre pueblos, no discrimina entre pueblos, no discrimina entre pueblos,
no discrimina entre pueblos de cultura occidental, de cultura occidental, de cultura occidental o europea. O europea. Y nativos como los de América, y nativos como los de América, y nativos como los de América, y nativo como los de América, y nativo como los de América, que fueron considerados, que fueron considerados, que fueron considerados, entre comillas, salvajes, salvajes, fueron considerados salvajes, cerramos comillas, por tener una cultura distinta, por tener una cultura distinta. Por tener una cultura distinta. Punto. A ver, explico antes de seguir dictando, ¿ya? Estas dos opciones de cultura, ¿sí? Y su tema de diversidad y su concepto general como cultura, ha venido cambiando en el ámbito del origen de las personas, en este caso del humano. No nos confundamos del ser vivo al ser humano. El ser vivo es todo tipo de naturaleza viviente, en este caso las plantas, los animalitos, los insectos, etcétera, etcétera. Nosotros somos seres humanos, ¿sí? Entonces, nosotros como seres humanos se ha venido detallando principalmente dentro del concepto de cultura, que antes la cultura era basado en cultos. O sea, tú formabas parte de una cultura y no, es que tú eres estudiado, por ejemplo. ¿Ya? Tú tienes un conocimiento arduo, tienes un conocimiento pleno o un conocimiento más allá de tal vez ser básico. ¿Okay? Pero ahora los nombramos a la cultura como una determinante de un pueblo. ¿Qué significa una determinante? Que es rodeado por circunstancias de pensamientos, sentimientos o acciones que determinan una cultura. Por ejemplo, la cultura de los cayambis, la cultura de los otavalos, la cultura de los shuars, la cultura de los caranquis, la cultura de los mantenses, la cultura de los montubios, de los afroecuatorianos, la cultura de los indígenas cerca de las civilizaciones de las ciudades grandes o como cosmopolitan, etcétera, etcétera, ¿no? Podremos nombrar una cultura mediante un grupo determinado de tradiciones que se han venido forjando dentro del tiempo universal, ¿correcto? Dentro del mismo, ¿sí? Antes, en la antigüedad, se nombraba como cultura solo las personas que tenían un cierto tipo de conocimiento. Y les decían a los americanos, en este caso nosotros, que no formábamos parte de una cultura, sino éramos los salvajes. ¿Ya? O sea, el indígena, bueno, si nos damos cuenta de la historia, ¿sí? De la historia, por eso viene el hecho, estamos en la materia de historia, viene el hecho de la cultura. Si nos damos cuenta, esta situación de salvajismo que nos tenían los europeos, entre comillas,
era bastante erróneo porque nosotros teníamos una civilización. ¿Se acuerda la diferencia entre civilización? Nosotros teníamos una civilización mucho más idónea, mucho más apta y mucho más civilizada que los mismos europeos. Pongámonos a analizarnos que cuando vinieron los europeos, ellos ya tenían el conocimiento de las armas, ¿sí? Porque ellos ya tenían el conocimiento por China, que fueron los primeros inventores de la pólvora, ¿sí? Como tal. Ellos ya tenían esa invención porque ya toda Europa, el antiguo continente, incluido África, Asia, Europa, etcétera, etcétera, nosotros todavía nos manejábamos con los recursos naturales. Todavía se cazaba ¿cómo? Les explico, con lanzas, con hachas, etcétera, etcétera. No había un daño ambiental. Y ellos todavía tenían ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Nosotros, miren, si nos decían salvajes, ¿no? Por no tener un armamento o alguna situación, en nuestra época nosotros ya formamos un alcantarillado, lo que yo les mencionaba anteriormente. No nos olvidemos que el alcantarillado nosotros ya teníamos, nosotros los indígenas ya teníamos el conocimiento de la astrología, ¿sí? Nosotros teníamos ya el conocimiento de la astrología y teníamos el conocimiento hasta de la ciencia y la forma de administración de la agricultura. ¿Por qué la administración de la agricultura? No nos olvidemos que la administración de la agricultura, nosotros ya teníamos los famosos molinos que en la época de sequía los indígenas podían desarrollar una administración y no pasar hambres, porque sabíamos cómo generar se podría decir para que no se dañe el grano, no se dañe la cosecha, no se dañe las carnes, no se dañe. Entonces teníamos ya un estado de refrigeración, ¿sí? Lo que no tenían los europeos. No nos olvidemos también que los europeos por eso vinieron a Latinoamérica, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué las situaciones que vinieron a Latinoamérica? Hubo las situaciones complejas, del cual esta situación compleja del crecimiento, ¿sí? Del crecimiento global, llegó a estas situaciones de que lamentablemente se dieron circunstancias y circunstancias complejas, ¿no? Estas circunstancias complejas de que nosotros lamentablemente se nos complicó bastante las situaciones emocionales, las situaciones de, de, se podría decir de conquista. Nosotros éramos más avanzados, pero ellos por el tema del apoyo de la reina, por el apoyo de circunstancias de reinado, por temas de fuerza, por temas también de situaciones económicas, ellos vinieron acá por el tema del oro. Si nos damos cuenta, el tema del oro para ellos era muy esencial. ¿Por qué era muy esencial el tema del oro? Ya que ellos no podían labrarlo como nosotros. No se olviden que tanto el África como Latinoamérica estamos llenos de minerales. No nos olvidemos que Bolivia vive de la minería. Nosotros no vivimos de la minería porque, bueno, hay leyes que prohíben el abuso de la minería, ¿sí? Pero nosotros también tenemos una minería excelente, nosotros tenemos recursos minerales bastante fuertes, uno de ellos es el petróleo. No nos olvidemos que el petróleo es un recurso muy, muy, muy bueno, ¿cierto? Entonces, se ha venido diferenciando este tipo de situaciones que, bueno, al día de hoy, algunos europeos todavía nos conocen como salvajes, ¿no? Ecuador, si uno pregunta como Ecuador, te dicen es queda en el África. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la línea ecuatorial, ¿sí? La línea ecuatorial pasa por el África. Entonces ellos piensan y fueron educados de que Ecuador es África, está lleno de personas negras, más no, nosotros no tenemos la raza negra, sino somos afroecuatorianos, ¿sí? ¿Correcto? Porque son afrodescendientes de los negros, ¿correcto? Porque ya hubo una mezcla, ¿ya? Entonces, desde ahí se van formando las culturas y las situaciones en este tema de cultura en general, ¿no? Ponemos como lo siguiente, no como título, sino lo siguiente del dictado. En resumen,
la cultura designa, en resumen, la cultura designa, en resumen, la cultura designa, en resumen, la cultura designa al conjunto de las prácticas humanas, al conjunto de las prácticas humanas, coma, entre ellas, entre ellas, entre ellas, economía, coma, política, economía, coma, política, coma, ciencia, coma, derecho, coma, religión, coma, religión, coma, moral, coma, etcétera. Que caracterizan, que caracterizan, que caracterizan, que caracterizan a un grupo humano, a un grupo humano, a un grupo humano. A un grupo humano. Punto seguido. De ahí que hablemos de cultura, 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 incaica. De ahí que hablemos de cultura incaica. De ahí que hablemos de cultura incaica. Coma, cultura occidental, coma, cultura occidental, coma, cultura occidental, coma, cultura ecuatoriana, coma, cultura ecuatoriana, coma, etcétera. Punto parte. En las ciencias sociales, en las ciencias sociales, en las ciencias sociales, en las ciencias sociales, el sentido de la palabra cultura, el sentido de la palabra cultura es más amplio, es más amplio, es más amplio,
es más amplio, pues abarca el conjunto, de las producciones materiales, pues abarca el conjunto de las producciones materiales, pues abarca el conjunto de las producciones materiales y simbólicas. Y simbólicas. Abrimos paréntesis, significados, coma, regularidades, coma, normativas, coma, creencias, y valores de una sociedad. Y valores de una sociedad. Y valores de una sociedad. Punto final. Les voy a hacer ver un videito, por favor, para que lo vean. ¿Sí? Uno de los conceptos que más utilizamos cuando estudiamos historia es el de cultura. La palabra cultura es una palabra polisémica, lo que quiere decir que es un término que tiene muchos significados. Y es que este término se viene utilizando desde hace miles de años y, con el paso del tiempo, poco a poco ha ido evolucionando. En el video de hoy conoceremos cuáles son los orígenes de esta palabra, qué es lo que entendemos hoy en día por cultura y cuáles son sus elementos. Como les comentaba al principio, el término cultura ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. La palabra cultura es una palabra de origen latín, que en la época medieval era utilizada para referirse a la agricultura y al cultivo de los campos. Durante mucho tiempo, esta palabra se siguió utilizando de esa manera, hasta que, en el siglo XVIII, los filósofos de la Ilustración comenzaron a popularizar el uso de esta palabra para referirse ya no al cultivo de los campos, sino al cultivo del espíritu. Para ellos, la cultura tenía que ver con la educación y el desarrollo intelectual de los seres humanos. Pero será a finales del siglo XIX cuando surgirá el significado moderno de la palabra cultura. Esto sucedió gracias al desarrollo de las ciencias sociales. A partir de ese momento, entendemos la cultura como un conjunto de conocimientos, creencias, prácticas artísticas y conductas que distinguen a una sociedad, a una época determinada o a un grupo social. Existen una serie de elementos que integran una cultura. Entre ellos se encuentran los siguientes: las creencias, es decir, aquellas ideas que comparten los miembros de un grupo social acerca del ser humano, su propósito y el universo. Estas suelen guiar la forma de comportarse de los individuos. Las normas, es decir, el conjunto de reglas por las que se rigen las sociedades. Los valores, es decir, esos criterios que determinan aquello que es deseable dentro de un grupo social. Los símbolos, es decir, los emblemas y signos que contienen un significado